Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, es un gusto verlos en esta mañana de domingo. Una mañana bastante agradable después de la lluvia de ayer, ¿verdad? Y bueno, pues la recomendación siempre es que tomemos las medidas pertinentes, hermanos, para que estos cambios de clima, ahora ya con la temporada de lluvia, no nos tomen desprevenidos y no comencemos con problemas en vías respiratorias, enfriamientos, etcétera. Ser cuidadosos. Gracias a Dios por ello. Y bueno, pues en esta mañana, hermanos, dado el cierre ya de la serie temática la semana pasada sobre este tema de la depresión que abordamos a detalle, vamos a abordar una enseñanza que es muy importante, como todas evidentemente, para la vida del Hijo de Dios al interior de la comunión eclesiástica. Me da gusto ver algunas personas que hace algún tiempo no estaban con nosotros por diversas causas, algunas de salud, pero qué bueno que ya estamos reintegrándonos, gracias a Dios. Bueno, cuando nosotros distorsionamos información, hermanos, es un problema muy peligroso, porque la distorsión de la información tiene el poder de predisponer el corazón de una persona, de un oyente o de una audiencia hacia una persona o una circunstancia. Una información, cuando es errada o es falsa, nos puede conducir fácilmente a conclusiones y decisiones equivocadas. Y hacia allá apunta el texto que vamos a estudiar el día de hoy, y el tema es la difamación y la calumnia. ¿Qué es lo que entendemos por difamar o calumniar? Bueno, podemos entender lo siguiente. Difamar o calumniar es cuando manejamos ventajosamente información sobre otras personas, ventajosamente. Es dar información incompleta o dar información fuera de tiempo o compartir maliciosamente con la intención de dañar una reputación o un testimonio. ¿Cuándo se da esto, hermanos? Bueno, cuando movidos por el orgullo, por la envidia, por el resentimiento, compartimos informaciones erradas o confidenciales con quien no debemos y terminamos afectando reputaciones y testimonios. El mensaje del día de hoy, como te comentaba, tiene por título la gravedad de difamar y calumniar. La gravedad de difamar y calumniar. De entrada, pues algunos podríamos no sentirnos directamente aludidos por este tema, pero vamos a ver a lo largo del mensaje que hay maneras muy sutiles, hermanos, de calumniar, de difamar y aún hasta de injuriar, de las que creo que todos en algún momento hemos sido partícipes. Y el tema es tocado en la Biblia, es abordado e inspirado por el Espíritu Santo porque es una realidad. Es una circunstancia que se gesta al interior de la comunión entre los hijos de Dios y que afecta de manera muy letal, muy lesiva, precisamente el estado de coinonía. Entendemos que la coinonía es la vinculación sana y espiritual entre los hijos de Dios, entre los redimidos. Entonces, pues son temas que no nos tienen por qué espantar, están siendo abordados en la palabra, inspirados por el Espíritu Santo, y en ellos tenemos que ser instruidos. El respeto a la información confidencial, hermanos, es algo muy importante. El respeto a la información confidencial es tan importante que es un tema que se tipifica y se regula por las normatividades gubernamentales, por las leyes de los países. Entonces encontramos leyes contra la difamación y la calumnia. Una persona, por ejemplo, puede ser demandada por haber hecho uso de información confidencial. Hay algunas empresas en las que, siendo sus labores productivas en la sociedad de alto nivel de importancia, un alto nivel de envergadura en la delicadeza de los temas o las circunstancias que maneja, que obligan, hermanos, a sus trabajadores de confianza a firmar en sus contratos laborales un pacto de confidencialidad que les prohíbe, cuando salen o se da el vencimiento del contrato o salen de la empresa, ventilar información de la cual ellos se enteraron durante el tiempo de su servicio en esa empresa. Entonces, la confidencialidad, hermanos, es algo que, de ser violada,
puede llegar a ser materia judicial, materia jurídica. Una persona puede, por manejar información confidencial con quien no debe o darla de forma imprecisa, de forma no veraz, puede ser sujeta de un proceso jurídico. De acuerdo al diccionario, hermanos, difamar es decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre y de la fama y del honor de una persona. En especial cuando lo dicho o lo escrito no es verdad, es falso. ¿Se acuerdan que hace unos miércoles definíamos el concepto de verdad? ¿Qué es verdad? La verdad es aquello que se apega a la realidad. Si no se apega a la realidad, entonces no estamos hablando de una verdad. Eso es difamar cuando una persona da una información públicamente o escribe cosas negativas en contra de la fama o el buen nombre de una persona, sobre todo cuando lo que escribe o dice no es verdad. ¿Cómo se define la calumnia? La calumnia es ofender el honor de una persona acusándola de un acto vergonzoso o criminal que no cometió. Acusarla de actos vergonzosos o criminales que ella no ha cometido. ¿Y cómo definimos la injuria? Bueno, la injuria es lesionar el honor de una persona atacando o mintiendo sobre las cualidades de una persona. Atacando o mintiendo, en este caso particular, sobre las cualidades de una persona. Entonces la calumnia, la difamación y la injuria son pecados, evidentemente, entendemos que espiritualmente inciden en el ámbito de la pecaminosidad, pero legalmente, hermanos, también son delitos. Entonces, la ley, como comentábamos, hermanos, puede aún ejercer acciones importantes cuando se lesiona el honor de una persona, se difama su honorabilidad, y esto puede dar lugares, dependiendo de las legislaciones, a sanciones económicas o aún hasta la pérdida de la libertad. Bueno, vemos entonces que la difamación y la calumnia evidentemente son cosas muy delicadas, y tomar la reputación de alguien o decir cosas incorrectas o incompletas o no veraces evidentemente es el tema, es muy delicado. Creo de verdad, hermanos, que la mayoría de nosotros en algún momento de la vida hemos sido acusados falsamente por otras personas. ¿Tú has cursado por esa experiencia? Haber sido acusado falsamente. ¿Y qué es lo que esto genera, hermano? Esto ocasiona que esta persona pues se ve afectada en su vida interna, en su corazón, en su mente, aún puede llegar a dañar su autopercepción y ocasiona que otras personas tengan una mala impresión o hayan concluido imprecisamente sobre nosotros. Saberse juzgados equivocadamente, sabernos calumniados o difamados es algo muy difícil de sobrellevar para el corazón humano. Al corazón humano le duele y le afecta significativamente haber sido sujeto de una difamación o de una calumnia. Si lo has experimentado, sabes de lo que estoy hablando. Tan solo, hermanos, el ser despojados del crédito de nuestro esfuerzo, por ejemplo, puede generar una imagen o una reputación dañada. La pregunta entonces sería que reflexionemos si en algún momento, bueno, ya entendemos que creo que la mayoría hemos sido sujetos de esta afectación, pero la pregunta más bien sería ahora, que reflexionemos si en algún momento nosotros hemos sido quienes hemos compartido información de otras personas que no fue precisa, que fue incompleta, que fue dolosamente, intencionalmente alterada, que no nos constaba o que simplemente fuimos portavoces de información que no nos correspondía a nosotros proporcionar. Todas estas, hermanos, son maneras de difamar, son formas de calumniar y de injuriar. Y todo esto, hermanos, se encuentra contenido en la palabra y particularmente en el texto bíblico que vamos a revisar en esta mañana. Santiago 4:11, por favor. Hay una razón muy clara por la cual Santiago coloca justo en esta parte de su carta el tema de la difamación, la calumnia y la injuria. El libro de Santiago, hermanos, no hace mucho tiempo, hace un par de años aproximadamente, lo revisamos de manera casi expositiva. Tuvo una inclinación más bien temática al estudio del libro, pero sí casi fue expositiva verso por verso esta carta. Santiago 4:11 dice lo siguiente: hermanos, no habléis mal unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, fíjate lo que está haciendo, habla mal de la ley,
juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, entonces el problema es que ya no eres aquel que cumple la ley, sino que te has convertido en el juez de la ley. Y entonces dice el verso 12, solamente hay un dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley, hermanos? Dios. Y solamente hay un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? Entonces, en estos dos versos hay un mandato: no hablar mal de un hermano, verso 11, y en la parte final del verso 12, no juzgar al hermano. Son dos imperativos que contiene la Escritura: no hablar mal de un hermano y no juzgar a un hermano. Y la razón por la que Santiago coloca, por la inspiración del Espíritu Santo, este mandato aquí, es porque sabemos que esta iglesia, hermanos, estaba experimentando conflictos y divisiones. Fíjate lo que dice Santiago 4.1. Santiago 4.1, el antecedente. Se estaban registrando conflictos y divisiones al interior de la iglesia. Y dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces vemos claramente que Santiago está exponiendo con total transparencia y claridad estas pasiones no sujetas, desordenadas, que estaban prevaleciendo en el medio ambiente de convivencia entre los hermanos de esta congregación, que estaba afectando gravemente la coinonía y que estaba aún generando divisiones. En el capítulo 3, hermanos, seguramente recuerdan, Santiago ya les había dado una exhortación muy seria en relación al uso de la lengua. Uno de los capítulos más importantes en toda la Escritura sobre el uso apropiado o el juicio por el uso inapropiado de la lengua lo encontramos en Santiago 3. Una exhortación muy seria sobre ese tema, y él habla sobre cómo nuestra manera de hablar puede llegar a ser incendiaria. ¿Se acuerdan que dice que la lengua tiene el poder de incendiar la rueda de la creación? Y esta misma puede ser inflamada, ¿por qué? Por el infierno, efectivamente. Por lo tanto, está hablando de ese poder destructivo que tiene el mal uso de la lengua. Aún define la lengua como un mundo de maldad, así lo dice en Santiago 3, porque a través de esta podemos manifestar cualquier pecado que haya en nuestro corazón. Cualquier pecado del corazón, hermano, del hombre puede ser manifestado muy elocuentemente a través del uso inapropiado de la lengua. Jesucristo ya lo había hablado anticipadamente. Él dijo que de lo que haya abundantemente en nuestro corazón, habla la lengua. Entonces comprendemos que la boca no solamente es un mecanismo de comunicación, sobre todo espiritualmente, es un diagnóstico de la verdadera condición interna que estamos guardando. La boca es un mecanismo de extroversión, es como un escaparate, como hemos comentado, con vidrios, es una vitrina transparente que refleja claramente la condición espiritual, la condición interna de una persona. Con la boca podemos expresar todo tipo de maldad, hermanos. Podemos expresar orgullo, ira, odio, sensualidad, engaño, etcétera. Por eso Santiago dice, la lengua es un mundo de maldad. Entonces, Santiago viene analizando este tema de conflicto, ya como comentamos, desde el capítulo 3, acerca de una lengua que es descontrolada y puede generar graves conflictos. Y en el capítulo 4 continúa hablando de la teología del conflicto, es decir, pasa ya al tema del conflicto doctrinalmente y se hace toda una teología bíblica sobre el conflicto, pero el conflicto originado por la lengua. ¿De dónde vienen los conflictos? Continúa diciendo, del interior de nosotros mismos. El conflicto existe entonces, hermanos, porque en nuestro interior hay orgullo, en nuestro interior hay envidia, en nuestro interior hay resentimiento, en nuestro interior hay celos, y que ya están combatiendo nuestros miembros antes de que salgan a la luz. Y esto que está generando un combate al interior de nosotros encuentra su vía de extroversión, su vía de comunicación a través de la lengua. Y entonces concluye en esta sección con este mandato. El propósito era detener definitivamente el conflicto, ya en el capítulo 4. Y el mandato es: no hablen mal los unos de los otros. El fin del conflicto se encuentra en esto.
El fin de esa circunstancia que ha generado divisiones, complicaciones en la convivencia, en la koinonía, se termina si nosotros dejamos de hablar mal del hermano. La forma en la que hablamos entonces, la forma en la que comunicamos información sobre otras personas, si es incorrecta, si es imprecisa, si es incompleta, si es envidiosa, orgullosa, resentida, chismosa, va a dañar, va a provocar problemas. Y esto, hermanos, es verdad no solamente en una iglesia, no solamente en una congregación. Si tú acostumbras a hablar mal a espaldas de la gente, si tú hablas sin la suficiente información de otra persona, juzgas a otro sin conocer realmente su corazón, vas a provocar problemas y vas a tener conflictos, hermano, no solamente en la congregación, vas a tener conflictos y los vas a provocar en toda la extensión de tu vida, en todas las áreas de tu manifestación social. No hablen mal los unos de los otros. Ese es el mandato, hermanos, y está presentado en forma imperativa continua. Esta es la forma del mandato, no hablen mal. Él está diciendo, dejen de hablar mal siempre. Tiene que ser un hábito de la comunión cristiana no hablar mal, pero esto tiene que ser siempre. Siempre no debemos de hablar mal los unos de los otros. El mandato es dejen ese pecado. Entonces, sin duda en este momento habían personas que estaban incurriendo en esta conducta. Y en la segunda parte del verso lo extiende, dice, el que habla mal de un hermano o juzga al hermano. Entonces, el mandato no solamente es no hablar mal y no juzgar, sino no hacerlo al hermano en la fe. Por supuesto, hermanos, aquí tengo que acotar, Santiago no se está refiriendo al justo juicio que sí debemos de hacer de todas las cosas para un actuar prudente. Tenemos que juzgar con justo juicio. Esa es una indicación bíblica, es un mandato bíblico también. Pero aquí nos está refiriendo de hacer las evaluaciones morales pertinentes para saber si desarrollamos o no una conducta que pueda ser favorable o no. Aquí se está refiriendo claramente al juicio injusto, se está refiriendo al desequilibrio sentencioso hacia otras personas cuando no tenemos la información correcta, no tenemos la información completa, o está siendo promovida por nuestra boca, motivado por un conflicto en nuestro corazón. Ira, odio, resentimiento, envidia, etc. La palabra hablar mal, la frase hablar mal, hermano, viene del griego katalaleo con K inicial. Katalalea. Y esa es una palabra que lingüísticamente se define como onomatopéyica. ¿Qué significa onomatopéyica? Que la misma forma, la misma fonética, la misma forma en la que suena la palabra describe a qué se refiere. Y entonces entendemos que el katalaleo nos habla así, nos deja ver como el de la, el hablar mucho. Hay una película, hermanos, de hace unos años atrás que se llamó La La Land. No sé si la vieron. ¿Y en qué consistía esta película La La Land? En cantar. Era una película musical. No sé si a ti te gustan los musicales. A mí me aburren profundamente los musicales, desde Mary Poppins, hermano. Yo no puedo ver musicales. Entonces, yo no vi esa película, pero sí me enteré que se trataba de contar una historia romántica a través de canciones, la, o bla, 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 bla. Katalaleo es una palabra onomatopéyica porque en su fonética define un poco en qué consiste su significado. Pero se refiere al hablar sin fundamento, eso es katalaleo, hablar mal. Katalaleo en el griego significa hablar sin fundamento. También significa hablar con la cabeza hueca, parlotear, ser un traidor, ser un difamador o ser un murmurador. A todo eso se refiere Santiago cuando dice, no hablen mal, no hablen con la cabeza hueca, no hablen siendo carentes de la información pertinente, porque si hacen esto se están comportando como difamadores, están siendo traidores, están siendo murmuradores. Y eso involucra hablar por detrás de una persona cosas, hermanos, sin fundamento o imprecisas para dañar su reputación. Es muy importante entonces hacer esta aclaración, hermano. Cuando tú te enteras de que alguien está haciendo algo inapropiado, está diciendo algo que no es correcto, está haciendo algo pecaminoso, y tú la evidencias, hermano, por lo que sí has visto y por lo que sí has oído,
Por supuesto, hermanos, esa información sí tiene que ser reportada. Esa información sí tiene que ser transmitida, pero a las personas facultadas para poder tomar una participación productiva a fin de resolver ese problema y ayudar espiritualmente, si estamos hablando de una congregación, por ejemplo, ayudar espiritualmente a esa persona que está generando una afectación porque su boca está transmitiendo afectaciones que hay en su corazón. Esa persona necesita ser atendida espiritualmente, necesita ser transformada evidentemente por el poder de la palabra, la acción del Espíritu Santo, y la consejería espiritual, el monitoreo espiritual son fundamentales. Entonces, no es, hermano, difamar cuando tú transmites a las personas idóneas, en este caso al liderazgo de una congregación, al pastoreo de una congregación. Cuando una persona está ejerciendo una vida pecaminosa, viviendo en forma pecaminosa o está hablando pecaminosamente, se tiene que reportar para atender esa circunstancia. Nosotros debemos entender que nuestra vida cristiana tiene que desarrollarse en el principio de la lealtad. Nuestra lealtad, por supuesto, es entre nosotros como hijos de Dios, pero nuestra lealtad en la comunión cristiana se deriva directamente de la lealtad que tengamos primeramente ¿a quién? A Dios, a la obra de Dios, al ministerio, aún a los pastores de una congregación que necesitan ser informados para poder atender precisa y eficazmente este tipo de circunstancias. Eso, hermano, no te hace en un chismoso. Eso no te convierte en un difamador, al contrario, eso te convierte en una persona que entiende la lealtad para la obra de Dios, resguardar la iglesia y ayudar a una persona que necesita ser asistida espiritualmente por una circunstancia no resuelta en su corazón. Pero el punto que estamos tratando es que cuando tú hablas por detrás de otra persona, cosas imprecisas, sin fundamento, con la intención en tu corazón de dañar su reputación, su testimonio, sacar ventaja, realizas juicios sin fundamento, sin investigación suficiente, eso, hermanos, es catalaleo. Eso es hablar mal, eso es murmurar, difamar, calumniar e injuriar. Eso es lo que hace un chismoso. ¿Hoy habrá venido algún chismoso? Ay, qué bueno. No habemos chismosos el día de hoy, hermanos. Bueno, ¿qué es un chismoso? Los que no vinieron hoy, lamentablemente no se van a enterar, ¿verdad?, de qué es lo que son. Un chismoso es alguien que comenta con otros, hermanos, asuntos confidenciales de otra persona. Es una persona que comenta con otros asuntos confidenciales de otra persona, y esto, hermanos, es pecaminoso, destruye relaciones. Y esto es lo que está prohibiendo precisamente la palabra de Dios a través de Santiago, la inspiración del Espíritu Santo. Está prohibiendo hablar a espaldas de las personas, dar información confidencial de otra persona, malversando la información o en forma incompleta o con intención de dañar su imagen, hacer juicios sin información completa, hacer afirmaciones de otra persona por envidia, por orgullo, desahogándonos verbalmente en contra de otra persona a sus espaldas para destruir su reputación. Dice la palabra de Dios, no hables mal de los hermanos. Y muchas veces lo justificamos diciendo, no, que la gente sepa realmente cómo es. No, la gente no tiene que saber cómo es. Si esa persona no es en una conducta o en una forma de vida apropiada, en línea a la palabra, entonces repórtalo a las personas que tienen las facultades para poder tratar esa circunstancia, pero no difames al hermano. Eso es un chismoso, hermanos, y eso destruye relaciones. El daño, hermanos, por esta circunstancia es muy profundo, y por eso Santiago está prohibiendo esa forma de hablar, esa forma desinformada de pronunciarse, esa forma enjuiciadora, envidiosa detrás de las personas, porque destruye relaciones, destruye la comunicación. Y una relación que se deja de comunicar inevitablemente comienza a morir. ¿En qué momento el ser humano deja de tener la vida espiritual desde el mismo huerto del Edén a partir de la comisión del pecado? Pero un fenómeno que se gesta en ese instante es la ruptura de esta comunicación permanente, abierta, transparente, continua que el ser humano sostenía con Dios en ese canal de comunicación glorioso que era el huerto de Edén.
Una vez que es destituido del huerto del Edén, entonces sale el ser humano de ese medio ambiente de comunicación con Dios, se deja de comunicar con Dios y por efecto directo del pecado el ser humano comienza a morir. Una relación matrimonial, cuando por falta de inteligencia, destreza, sagacidad espiritual, por falta de vida espiritual y conexión con Dios, entra en esas escenas prolongadas de ausencia de comunicación, se deja de comunicar o su forma y sistema de convivencia llega a la rutina, lo monótono y dejan de comunicarse, esa relación matrimonial, hermanos, comienza a morir. Una relación de amistad que se deja de comunicar comienza a morir. Una empresa que entre sus departamentos no existe una buena comunicación, comienza a morir. Llegará finalmente a la ineficacia, a la infuncionalidad y al cese de actividades porque no hay una comunicación que logre coherentemente el desarrollo de una función. Cuando en una congregación los hermanos en la fe, por causa de la murmuración, la difamación, la injuria, la calumnia, se dejan de comunicar, la iglesia, hermano, comienza a morir. Es grave, es muy grave el pecado. Entonces, Santiago pregunta en el verso 1 del capítulo 4. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? De ahí proceden, hermanos, de ahí, del interior de nuestra vida. Y la forma en la que se manifiesta es hablando mal los unos de los otros. La dimensión de este pecado, hermanos, solamente lo podemos entender cuando vamos a la Biblia y nos enteramos de cuán importante es para Dios la difamación, la calumnia, la injuria. Uno de los significados de la palabra diablo, por ejemplo, hermanos, es adversario. Eso significa diablo, significa adversario. En los dos idiomas, griego y hebreo, significa adversario y sabemos nosotros que es el adversario de Dios. Pero también el diablo es definido en el Nuevo Testamento como el adversario ¿de quién? De nuestras almas, de nuestras almas. Y otro de los significados de la palabra diablo es difamador. Difamador. ¿Qué es lo que hace precisamente el diablo, el adversario de Dios, en la forma de una serpiente en el mismo huerto del Edén? Lo que él hace es difamar a Dios ante la conciencia de Eva. Cuando le dice, con que Dios ha dicho que no podrán comer de ningún fruto de los árboles del huerto. Él estaba difamando, estaba distorsionando, estaba calumniando la identidad, la personalidad, la integridad de Dios. Él estaba hablando falsamente de Dios. Y lo que hace es poner en la mente de Eva la idea de que Dios no era tan bueno como decía ser, ni tan recto como decía ser, ni tan puro ni tan santo como debía ser. Es un difamador. Satanás es un difamador. La difamación es algo que comenzó desde ahí, hermanos. Tiene su inicial, original presencia en el huerto del Edén. En Job, capítulo 1, por ejemplo. Fíjate cómo esta inclinación pierde proporciones de racionalidad. Satanás sabe perfectamente quién es Dios. Sin embargo, Satanás quiere difamar a Job delante de su creador. Delante del creador de Job y delante del creador de él mismo. Claro que Dios no lo crea como Satanás, ni como un adversario, sino como un ángel de luz. Pero en el uso de su libertad, él decide incidir en esta pecaminosidad de soberbia, orgullo, cae de esa condición de gloria y entonces se constituye históricamente y permanentemente en el adversario de Dios. Pero en Job vemos cómo el mismo diablo quiere difamar a Dios delante del creador de Job. Y le dice en el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, Dios sabía perfectamente bien el corazón de Job. Él sabía quién era Job. Pero responde en el verso 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, él estaba cuestionando la intención del corazón de Job en relación a los motivos por los que Job era fiel a Dios. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, Satanás le estaba diciendo a Dios de Job que era un interesado.
y que su aparente fidelidad era solamente por el interés que él tenía de seguir siendo bendecido por Dios. Es decir, este es el nivel de la difamación. El poder de la difamación omnibula, lleva a un decremento la racionalidad del difamador. La irracionalidad de querer hablar mal de alguien con su creador. Esta es la irracionalidad de la difamación. Satanás juzgó que Job era un interesado, juzgó mal sus intenciones, y por eso el resultado en el libro, hermanos, sabemos que al final Satanás se equivocó y Dios tenía razón. Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre apartado del mal, sabio. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos manifestado ese carácter diabólico, levantando juicios equivocados sobre las motivaciones de otras personas? Y obviamente esto debe de darnos una idea del peso, hermanos, de este pecado a los ojos de Dios. Es algo grave. Cuando tú dices, no, es que es un ambicioso, porque él quiere una posición en la iglesia, por eso se mueve de esa manera, por eso parece ser tan servicial, pero yo lo conozco, yo sé quién es. Cuando alguien dice, míralo, allá anda otra vez del lambiscón con el pastor, es un lamezuelas, es un barbero, yo sé lo que realmente quiere ese hermano, es un ambicioso. No, hermanos, eso es difamar, eso no es correcto, eso está mal. Y la palabra de Dios dice, no hables mal de tus hermanos, no los juzgues. ¿Qué tan grave es este pecado, hermanos? ¿Cuál es el sentir y la opinión de Dios hacia este pecado? Fíjate lo que dice Proverbios 6, verso 16, porque finalmente es lo que nos tiene que interesar. ¿Cuál es la opinión que tiene Dios? ¿Hasta dónde Dios define el poder lesivo, el poder destructor de la difamación, la calumnia y la injuria? Proverbios 6, 16 dice, 6 cosas hay que odia el Señor. Dios odia, hermanos, por supuesto, y todo lo que Dios odia tiene que ver con el pecado. 6 cosas odia el Señor y 7 son abominación para Él. Verso 17, ¿qué es lo que Dios odia? Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De estos 7 pecados que Dios abomina, hay 3 que tienen que ver directamente, hermanos, con nuestra manera de hablar, nuestra forma de hablar. Una lengua mentirosa, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo siembras discordia entre los hermanos? ¿Cuál es la herramienta de discordia entre los hermanos? No hay otra herramienta para generar discordia sino la lengua, hermanos, la boca. De 7, 3 pecados tienen que ver con el mal uso de la lengua. Un testigo falso que dice mentiras, dice el proverbio, ese es un difamador. Un testigo falso que dice mentiras es una persona que dice algo de otro que no corresponde con la verdad, es un mentiroso, miente, no corresponde con la verdad lo que dice, y ahí muchos de nosotros, hermanos, hemos caído. ¿O no? ¿O nada más yo? ¿En alguna ocasión has dicho algo que no corresponde con la realidad sobre otra persona? Eso, hermano, es ser un testigo falso que habla mentiras. Tenemos una especie de calor en la boca cuando esto se registra. Cuando tenemos este problema interno, es muy difícil dominar la lengua. Y cuando tiene la oportunidad tu boca de extrovertir aquello que está ardiendo en tu corazón, la lengua comienza a llenarse de calor. ¿Lo has experimentado? Y sientes que necesita hablar, cuando menos balbucear. Si tan solo pudiera balbucear un poco de esta información que tengo, porque además creo que es importantísima, y finalmente terminas transmitiendo información mentirosa. ¿Cuánta de esta información que hemos transmitido no es verdad? La hemos oído, pero no la hemos constatado. Muchas veces no nos llega ni de primera mano, hermanos, se hace una forma como que de teléfono descompuesto. ¿Alguna ocasión jugaste teléfono descompuesto en la primaria o en la secundaria? En la universidad ya sería grave, hermano, pero en la primaria o en la secundaria sí jugaste.
Se armaba una fila de personas y el juego consiste en que la primera dice en secreto al oído de una información, y este tiene que transmitirla al oído del otro, y así va corriendo la información hasta llegar a la última persona de la fila, y la última persona tiene que decir lo que el antecedente le dijo, y al final sucede que lo que dice el último no tenía nada que ver con lo que le dijo el primero. Esa es una transmisión que se va degradando y descomponiendo de boca en boca, de tiempo en tiempo, y muchas veces tenemos que ser conscientes de que la información que recibimos, hermanos, si no es de primera mano, muy probablemente no corresponde a la realidad, y por lo tanto entonces estamos en la presencia de una mentira, sin tener idea del daño que estamos causando producto de lo que estamos comunicando. Levítico 19:16. Fíjate lo que dice el Señor. Yo estoy leyendo la traducción Biblia de las Américas, tiene algunas palabras muy comprensibles y dice así: no andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando. Ya vimos que es chismear, transmitir una información mentirosa. O sea, no andarás haciendo esto de boca en boca, de boca a oído entre las personas, chismeando entre el pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿En qué se convierte el transmitir una información mentirosa? Ser un falso testigo de una información que estás dando. Se convierte en el atentado contra la integridad de la vida de otra persona. Eso es, hermano, lo que genera un atentado. Y aquí la palabra chismear es raquil en el hebreo y significa detractor. Alguien como que viaja por todas partes. Es una información que se va transmitiendo, y así como en el viento cuando soplas las plumas de una almohada y comienzan a viajar en la atmósfera, hermanos, eso es el chisme. Eso es calumniar. Salmo 140:11. Salmo 140:11 dice: el hombre deslenguado no será firme en la tierra. No se refiere al hombre que carece de una lengua. Deslenguado no significa que nació sin lengua o le cortaron la lengua. No, deslenguado significa que no tiene dominio sobre su lengua. La lengua se le sale de la boca para hablar sin dominio propio. Eso significa deslenguado. Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tienes que hacer cuando estás cercano o en la presencia de un deslenguado, de un chismoso, alguien suelto de lengua? Dice la Biblia: no te entremetas, apártate, retírate, no tengas contacto con esa persona. Proverbios 17:20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Un revolvedor, hermano, de información. Revolver las cosas con la lengua. Dice la Biblia, el resultado es que siempre va a caer en el mal. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces aquí encontramos un antagonismo entre la lengua sabia y la lengua chismosa. Generalmente, hermano, el efecto de la lengua chismosa es dolorosa, como el golpe de una espada, es lesiva, es destructiva, hiere como heriría una espada afilada. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Esto también es verdad. Cuando tú tienes una información que te llegó a tus oídos y no es una información correcta, si hay un problema interno de envidia, odio, resentimiento, celos, etcétera, inequívocamente, hermano, es como si llegara el chisme a tu boca como el sabor de un postre delicioso o una comida deleitosa, algo jugoso, algo dulce, algo bien sazonado. No puedes contener. Lo que haces con algo delicioso lo procesas inmediatamente. Es lo que dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hasta las entrañas. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿qué sucede? Por eso estamos tan en paz ahorita, hermanos.
Porque yo pregunté hace un rato, ¿no? ¿Y los chismosos? Nadie levantó la mano, o sea, no vinieron, por eso estamos. Dice claramente, donde no hay chisme, se acaba la contienda. Y la figura ejemplificativa es el fuego. Hermano, si tú no alimentas el fuego con nueva brasa o con nueva leña, va a llegar un momento donde se va a extinguir. Por eso la orden, el imperativo es, no hablen mal los unos de los otros. Si nosotros obedecemos este mandato imperativo de Dios, hermanos, ¿cuál será el medio ambiente de nuestra coinonía? La Biblia dice claramente, no habrán contiendas. Y muchas veces, tal vez la mayoría de las veces, no se refiere a una contienda bélica, física, manifiesta, sino la contienda del corazón que divide a las congregaciones. La contienda del corazón que hace que un hermano deje de comunicarse con el otro y que termina por la ausencia de la comunicación hacia la muerte de un cuerpo congregacional. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra iglesia, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuál es el mandato imperativo? ¿Cuál es una herramienta muy potente para resguardar la vida de la iglesia? Callarnos la boca si no hemos de hablar con verdad y con sabiduría. No mentir y no chismear. El que anda en chismes, dice, descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. No te lo dije, Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto. Ese es el chisme. Descubre un secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Ahora, ya comentamos, no se refiere a guardar el pecado de un hermano, no se refiere a eso, se refiere a no ventilar la intimidad que alguien te ha confiado a ti. Eso significa, Gálatas 6:1, parafraseadamente dice, el chisme procura destruir, mas la reprensión procura restaurar. Hay dichos populares, hermanos, que contienen verdad. Generalmente los dichos populares se acuñan a lo largo del tiempo porque contienen verdades relativas. Bueno, fíjate este tipo de dichos populares. No son muy comunes entre nosotros, pero existen algunos libros de anécdotas. Y este dice así: un chisme es como una avispa. Si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. ¿Qué pasa si intentas matar a una avispa y erraste en el golpe, hermano? Y ahora tienes que correr. ¿Por qué? Porque se alborota la avispa y lo más seguro es que si te quedas ahí te va a picar. Entonces, si no tienes el poder para detener el chisme, aplastar el chisme, mejor huye de este. Mejor huye de este. Otro dicho popular dice, lo dice en relación a las mujeres, pero yo sé que eso también sucede entre los hombres. Pero no sé por qué se le habrá ocurrido asignarlo específicamente, la verdad no lo sé, pero dice esto: cuando dos mujeres han estado 2 horas hablando mal de una tercera, creen haber fundado una amistad eterna. Cuando 2 mujeres han pasado 2 horas hablando mal de una tercera, se sienten íntimas. No, hombre, somos una misma tú y yo. Por fin, la amiguis que siempre deseé. No, tú y yo hasta el infinito y más allá. ¿Será verdad esto? Mira, hermanos, la realidad es que si hay personas, y no solamente son mujeres, también los hombres, cuyo único vínculo es la murmuración respecto de otras personas. Y por eso alimentan la murmuración y el chisme continuamente, porque si no están murmurando y hablando de otras, se les acabó la conversación. ¿Y ahora de qué hablamos? Otro dicho dice, el que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los tuyos. Es lógico, ¿no? Entonces es hasta inteligente no estar cercano, no vincularte, no entremeterte, como dice la Escritura en Proverbios, con un chismoso, porque ¿qué garantía tienes de que aquel que está hablando contigo mal de otra persona va a ser leal a ti? Está dándote la evidencia de deslealtad con tu persona en relación a otra. Evidentemente es la misma conducta que va a desarrollar con otros en relación a ti.
Entonces, ¿qué hace Santiago guiado por el Espíritu Santo? Prohíbe difamar, calumniar, hablar a las espaldas de alguien, hablar de forma envidiosa, de forma resentida. Y usa la palabra hermano. En 3 ocasiones en el verso 11, Santiago 4:11, vamos ahí, en 3 ocasiones, en una sola frase, en un solo verso, hermanos, utiliza la palabra hermano y dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. ¿Cuál es la intención entonces, hermanos, del Espíritu Santo? Que podamos entender que esto sí se da entre cristianos. Sí se da entre cristianos, hermanos. Yo sé que todos nos estamos sorprendiendo mucho en esta mañana, pero esto sí se da entre cristianos. El hablar mal de tu hermano, el hablar mal de tu hermana es algo significativo. No se trata, hermanos, de un enemigo. No se trata de un desconocido, se trata de un hermano. Y como hemos estudiado, aún los enemigos, hermanos, la Biblia nos llama a que ¿qué hagamos con los enemigos? Amarlos. Si tu enemigo tiene algo contra ti, dice la Biblia, ámalo. Si te obliga deshonestamente a caminar 1 milla, ve con él. ¿Cuántas más? Ve 2. Si te quita la capa, ¿qué tienes que hacer? ¿A dónde vas? Ven, ven. Y el otro va a pensar que le vas a reclamar la capa. Le dices, no, no, no. Te llevaste la capa en enemistad, pero yo en amistad te regalo ahora mi túnica. Si te hieren en una mejilla, para eso Dios te dio 2, dice la Biblia. Bueno, no lo dice así, pero sí te dice que presentes la otra. Es decir, niégate a la retribución. No seas retributivo con la maldad, sino vence con el bien el mal. Si a nuestros enemigos somos llamados como resultado de la vida redimida en Cristo a amarlos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Aquellos con quienes somos coherederos con Cristo, hermanos de milicia, hemos sido llamados a ser leales a Dios, a su obra, y entre los consiervos, entre los hermanos. No hablemos mal de nosotros, entre nosotros, ni entre nadie. Hechos 20:28, hermanos, es un pasaje en el que Pablo se está despidiendo de una iglesia en la que ha ministrado y manda llamar a los líderes de Éfeso y les dice lo siguiente, Hechos 20:28. Él les dice: tengan cuidado de ustedes y de toda la grey. Es una instrucción a los pastores. Tengan cuidado de ustedes, primeramente, y eso ya lo hemos estudiado. O sea, tú no puedes, si tienes una función ministerial en una iglesia, si tú tienes el ejercicio pleno de tu ministerio en el hogar, por ejemplo, sabemos que un hombre en el hogar es el pastor de su rebaño. Todo esposo, todo padre es el pastor de su rebaño. Y tú no puedes cuidar de tu rebaño si primeramente no tienes cuidado de tu vida espiritual. Si no eres cargado de la potencia, el vigor y la energía que proviene solamente de Dios para poder tener la destreza, la inteligencia, la habilidad, la sabiduría, la objetividad, la pertinencia para poder tomar buenas decisiones a favor de tu rebaño. Bueno, esto también se traslada al rebaño eclesiástico. Por eso Pablo está diciendo, primero tengan cuidado de su vida espiritual y estarán facultados, habilitados para poder ejercer un cuidado digno, correcto, objetivo de la grey de Dios, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos o pastores para pastorear a la iglesia ¿de quién, hermanos? ¿La iglesia de Casa de Oración? ¿La iglesia del pastor Pepe, del pastor Javier, del pastor Tito o Pito Pérez? No, ¿la iglesia de quién, hermanos? La iglesia de Dios. ¿Y por qué es la iglesia de Dios? Porque Él la compró, dice, con su propia sangre. Entonces Pablo está diciendo, tengan cuidado pastores, líderes, en la forma en la que se comportan entre la grey de Dios, porque esta fue comprada con su sangre. Esta gente a la cual ustedes están pastoreando fue comprada. ¿Qué significa con la sangre de Jesús? Que Jesucristo dijo,
Pues llego con 2 unidades de sangre. ¿Qué significa la sangre de Jesús? ¿Qué ilustra la sangre de Jesús, hermano? Su sacrificio, su muerte, el látigo, la corona de espinas, el flagelo sobre su espalda, las heridas de la rispidez de la cruz, los clavos, las espinas de la Palestina más duras que clavos de acero penetrando su cráneo. Eso significa, hermanos, la sangre de Jesús. Ese fue el precio de la adquisición. Ese fue el precio de la compra. Y ese es el significado de la palabra redención, que se ha espiritualizado al paso del tiempo, pero que en el contexto histórico significaba una compra-venta. Jesucristo nos compra a precio de su vida y de su muerte, y eso significa su sangre. Pablo les está diciendo, esta gente costó la vida, la muerte, el sacrificio, el dolor y cada gota de la sangre de Jesucristo. Y es justamente lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en Santiago. Es tu hermano que costó la sangre de Jesucristo. Estás hablando mal de alguien cuyo costo, cuyo precio fue cada gota de la sangre de Jesús. Cada sensación y experiencia del dolor del cuerpo humano de Cristo cubrió el precio del hermano del que estás hablando mal. Entonces, ¿no tendría que haber entre nosotros una convicción de defender el testimonio de un hermano antes de ofender o lesionar su reputación? Si comprendemos lo que el Señor nos está enseñando, hermanos, ¿no tendría que prevalecer entonces, conociendo el precio, el costo, lo que ha representado la adquisición espiritual eterna de mi hermano en la gracia, mi consiervo, no tendría que alentarnos a defender su reputación en vez de lesionarla, a investigar mejor antes de hablar, a conocer realmente su corazón, hermanos, antes de juzgarlo como un engreído, como un sangrón, como un frío, como un olvidadizo, como un descuidado, como un lento, como lo que sea? ¿No tendría que haber en nosotros una convicción para cuidar a nuestros hermanos? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? ¿Cuál tendría que ser? Sí, sí tendría que prevalecer en nuestro corazón ese deseo, esa carga, esa convicción, ese cuidado. No es casualidad que Santiago, hermanos, justamente en estos versos dice hermano, hermano, hermano. En un verso, 3 veces la palabra hermano. ¿Cómo protegerías tú a tu familia en la carne? ¿Cuál es tu reacción cuando te enteras que alguien dijo algo mal de tu mamá, por ejemplo? O alguien viene hablándote mal de tu mamá, o de tu papá, o de tu hermano en la sangre, o de tus hijos, sobre todo las mamás. ¿Mi hijo? No. Mi hijo es incapaz. No, a veces las mamás dicen, mi hijo, no. Mi hijo nunca diría eso, mi hijo nunca. Bueno, ¿esto qué es? A veces esta reacción desproporcionada, porque bueno, los papás sí tenemos que conocer cuáles son las flaquezas y debilidades de nuestros hijos, y sabemos que no tenemos hijos perfectos, nadie tiene hijos perfectos, son perfectibles, estamos en el proceso de la crianza en diferentes fases, pero tendríamos que ser proporcionados. Pero la inclinación natural, ¿cuál es? Espérate, estás hablando de mi hijo. O sea, puedo aceptar que me digas lo que tienes que informarme, pero cuidado con la forma en la que lo expresas. Cuidado, estás hablando de mi mamá. Y si estamos en México, de mi mamacita linda. Esa es la reacción natural, ¿cierto o no, hermanos? Bueno, si eso hacemos con la familia en la sangre, ¿qué tendríamos que hacer con la familia en la fe, que es más duradera que la familia en la sangre? Mira, voltea a ver a tu hermano que tienes a la izquierda y a la derecha. Hagan así rápidamente, hermanos, así como
Ahora, reconózcanse, si pueden, ya nos conocemos con cubrebocas. Ojalá que el cubrebocas realmente nos tapabocas, ¿no? Que nos tapara a veces la boca, pero no tiene ese poder. Bueno, este hermano que tienes a tu izquierda y a tu derecha, puede ser que lo veas en la eternidad y no algún miembro consanguíneo de tu familia. Si algún miembro de tu familia muere sin Cristo, pues sabes que ya no lo volverás a ver. Pero a este hermano que tienes a tu izquierda y a tu derecha, que el Señor ha integrado dentro de la misma iglesia local, dentro del mismo miembro del cuerpo de Cristo, es un hermano con el cual tenemos que entrenarnos a vivir dignamente, porque conviviremos con Él eternamente. Eternamente. Así que si tan solo por el aspecto, es que, mira, no sé por qué me cae mal su cara. No sé, pero bueno, tendremos cuerpos glorificados, hermano. Tal vez le cambie la cara, pero hoy tenemos que aprender a convivir entre nosotros, amarnos, pelear por nuestras reputaciones cuando esto es justo, lo que nos lleva entonces a indagar, a investigar bien y sobre todo a conocer el corazón de nuestro hermano en la fe antes de atrevernos a emitir un comentario sin fundamento. Tendrá que haber entre nosotros un deseo de proteger la reputación y el testimonio y no decir nada ni transmitir nada, hermanos, que pudiera dañarlo. Porque al hacerlo no solamente protegemos el testimonio del hermano, hermanos, sino que protegemos el testimonio de Cristo, protegemos el testimonio de la iglesia de Cristo y somos leales al Señor cuando le somos leales a su iglesia. Yo espero que estemos aprendiendo algo en este contexto, hermano. 1 Corintios 5:3. Fíjate lo que podemos deducir de ese texto. El contexto es una medida disciplinaria que el apóstol Pablo está a la distancia instruyendo a los líderes de Corinto para tratar un caso muy grave de inmoralidad sexual que se estaba registrando al interior de la iglesia. Seguramente se acuerdan cuál era el caso. Era el caso de un joven que estaba cometiendo fornicación con la esposa de su papá. Grave, no era su mamá. Seguramente este hombre era un viudo que se casó nuevamente y este hijo de este hombre estaba teniendo intimidad con su propia madrastra. Y entonces dice el verso 3: ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Qué es lo que está juzgando aquí Pablo por el Espíritu Santo? Él está juzgando una conducta pecaminosa, de la cual había un testimonio claro en la congregación. Es decir, la congregación le reporta un asunto a Pablo del cual contaban con las evidencias. Si entendemos que hay una diferencia importante entre un indicio y una evidencia, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Que el indicio no te permite constatar nada, el indicio no es objetivo, no es tangible. El indicio te permite pensar en una posible conclusión, en 2, en 3, en 20, en 50, en 1000. Un indicio no es una evidencia. Pero la evidencia es un elemento tangible, visible, inobjetable, que se ha escuchado con objetividad y se ha transmitido con objetividad, o la evidencia visual de una circunstancia dada. Eso es una evidencia. Lo que la Biblia nos permite juzgar con un juicio tan fuerte y duro como el que está haciendo, pero justo el apóstol Pablo, es juzgar los actos, la evidencia.
Pero no podemos juzgar a la gente por indicios, hermanos. Es que fíjate que me dijeron que el hermano se dedica a esto. ¿Eso es una evidencia? ¿Eso es una evidencia? ¿Qué es eso? Me dijeron que el hermano Pepe, me dijeron que es capo de la mafia. A ver, ¿es capo de la mafia o es capo de la mafia? Porque son dos cosas diferentes. Pero sea capo o se haya escapado, las dos son graves. Entonces aquí la pregunta es, perdón, ¿te consta? Sí, ¿cómo? Me dijeron. No te consta nada. Pero es que para mí que sí. Es que yo ya presentía, yo percibía, mira, es que como yo tengo discernimiento de espíritus, no, eso no es discernimiento de espíritus, hermano. Yo percibo que el hermano tiene algo chueco. No. Tú tienes un indicio, pero no tienes una evidencia. Y fíjate cuán eficazmente puede juzgarse un asunto tan delicado en una congregación cuando se tienen las evidencias. Nosotros somos llamados a juzgar los hechos, hermanos, juzgar las acciones, las conductas, pero ni siquiera podemos juzgar las intenciones. ¿Cómo podemos nosotros realmente distinguir cuál es la intención de un corazón? ¿Quién es el único que conoce los corazones, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios? Dios, solamente Dios. Entonces el mandato, hermanos, de no hablar mal entre los hermanos es de vital importancia para la preservación de una iglesia. Mira, Hebreos 13:7, por favor. Vamos a un punto que es importante tratar también. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Cómo puedes identificar la verdadera fe de un pastor? A través de su conducta. Pero habla del resultado de su conducta, por lo tanto no está hablando de una conducta aislada. Está hablando de una sumatoria de conductas que puede perfilar realmente cuál es el carácter del pastor, es decir, la conducta de cualquier persona, pero aquí obviamente se aplica particularmente a los pastores en la enseñanza. La conducta o el carácter de un pastor no puede ser juzgada superficialmente. Tienes que tener un antecedente suficiente para poder perfilar, distinguir o diagnosticar el carácter de un pastor. Ahora, si el perfil del pastor, después de un análisis real sobre la suma de sus conductas, no es correcta, entonces te está diciendo, esa es su verdadera fe. Puede predicar muy bien, pero si su predicación no es conforme a lo que vive, él no cree lo que predica, él cree lo que vive. Esa es su verdadera fe y por lo tanto no es digno de imitarlo. Entonces, hermanos, ni siquiera por una circunstancia aislada, y no estoy hablando de mí, entendamos, hermanos, la enseñanza es para el crecimiento de todos nosotros, porque yo aquí soy pastor, pero también soy oveja. Por eso me ves pachoncito, hermano, porque soy oveja, pero yo soy oveja de mis pastores. Yo tengo pastores a quienes reporto, aquí nadie es plenipotenciario. Yo tengo pastores a quienes reporto y pastores que me pastorean a mí, con quien yo pido consejo, quienes me dan dirección, de quienes aprendo, que me ministran. Entonces yo tengo que aprender de este verso a conducirme y juzgar correctamente a mis pastores. Yo cometería un sesgo si por alguna conducta aislada que no corresponde al perfil del carácter del pastor al que a través de los años he conocido, emito un juicio crítico de él. Eso es un error. Entonces, no significa evidentemente que no podamos emitir una evaluación, hermano, sobre una conducta inapropiada. Una conducta inapropiada sí se tiene que confrontar, evidentemente. Pero si la forma de vida del pastor es una forma de vida con antecedentes de integridad, si no estamos hablando de temas de doctrina, que el pastor ya está compartiendo cosas medio fumadas, medio desviadas o completamente desviadas, o que el pastor, bueno, es que yo vi al pastor en una cafetería de la mano de una mujer que no era ni su esposa ni su hija, pero
es una sola vez, no lo voy a juzgar por eso. No, 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 eso sí lo tienes que juzgar justamente. Eso sí es una irregularidad. Pero también se dan luego confusiones. No sé si les comenté, hermanos, una confusión que se dio hace unos días. Fuimos mi familia y yo a comprar unas hamburguesas a un local, y cuando yo entro con el cubrebocas, ¿sí les conté? Si no, ya para no volver a contar. ¿Sí se los conté? ¿No? ¿Sí? Ah, entonces ya no. Entonces, no, bueno, sí se los voy a contar. Entonces llegué a este lugar y el señor de la caja se me queda viendo con una sonrisa, y es un lugar al que hemos ido en algún momento porque un hermano que vendía las mejores hamburguesas de la ciudad, hasta ese momento no sé por qué cerró. Pero qué ricas hamburguesas, él hacía el pan. Y aquí anda, por aquí anda el hermano ahí para que le encarguen ahora el pan privado porque ya no tiene su negocio. Fue una tragedia enterarnos de esa pérdida que sufrió la ciudad, pero entonces tuvimos que ir a otro lugar, aparentemente de mucha fama. Entonces, bueno, llegamos y me ve el señor de la caja, y cuando me ve se le abre la sonrisa, tenía, bueno, los ojos porque tenía su cubrebocas, yo también, y me dice, ¿cómo está? Y yo, bien, gracias. Habíamos ido una vez 5 años atrás. Yo dije, ¿a poco? Yo ni me acuerdo, pero mira qué buena memoria tiene este hombre. Yo creo que le caí muy bien la primera vez porque mira qué bien me está recibiendo. Y entonces me dice, ¿cómo está, doctor? Y yo dije, caray, pues no, yo creo que sí me está confundiendo. Pero en eso se bajan del coche mi esposa y mi hija y llegan, y mi hija se acerca, me abraza, y mi esposa junto a mí, y se me queda viendo, se le demudó el rostro, se le fue el aire, hermano, se puso pálido, y ha de haber pensado, y el doctor tiene 2 familias, vino con su casa chica. Y entonces, bueno, él me siguió pidiendo, pero de verdad así como que se sacó de onda, y me pide mi nombre completo para el pedido. Le digo, sí, claro que sí, mi nombre es Javier de Guiluza. Y ya se vio como, no es. Bueno, pues también tienes que ver si el que está en la cafetería con la chica que no es ni su esposa ni su hija, si es tu pastor, porque hoy con cubrebocas, mis hermanos, ojo, no podemos dar todo por lo que vemos al instante, ¿no? Con esto quiero decir que no podemos juzgar el perfil del carácter, en este caso de un hombre de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios que se tiene que hacer para proceder bíblicamente a rendir un informe no recto, no íntegro sobre la vida de un anciano de la iglesia? Que se haga en presencia de ¿qué? 2 o 3 testigos. No es cosa menor, no es cosa menor. Y anciano evidentemente se refiere a un pastor. ¿Por qué no es una cosa menor, hermanos? Porque literalmente cuando se desacredita el carácter, el prestigio, la buena fama, el buen nombre, la reputación de un pastor que se dedica a predicar la palabra, porque hay pastores en las congregaciones, ya lo hemos estudiado, que no necesariamente predican, pero sí forman parte de las actividades administrativas. Pero particularmente cuando predica la palabra y se ha desacreditado sin fundamento la vida de ese pastor, la palabra jamás va a perder poder. Pero cuando la palabra es predicada por alguien que en tu corazón ya cayó en descrédito, el mensaje no va a llegar a tu corazón, porque no vas a juzgar el trazo de la escritura, estarás juzgando la vida de esa persona. Por eso es tan delicado, es tan peligroso, no para la vida del pastor, claro, y eres la reputación del pastor, pero el peligro no es contra el pastor, el peligro es contra la iglesia. Si una iglesia sin fundamento considera que su pastor está desacreditado, es una iglesia que ya no va a ser alimentada, porque naturalmente la iglesia ya no va a juzgar el trazo de la escritura, ahora estará continuamente juzgando la vida del pastor. Esa iglesia ha comenzado a morir, porque literalmente el alimento ya no está siendo procesado espiritualmente. Hay un obstáculo que es un descrédito injusto. El no hablar mal los unos de los otros resguarda, hermanos, bendice la vida de la iglesia,
preserva la iglesia. E insisto, para concluir, por supuesto no estoy hablando de sobarle la joroba del pecado a nadie. El pecado se tiene que denunciar con las personas apropiadas, las que tienen facultades para intervenir, resolver y, si es un asunto espiritual, restaurar al pecador con la palabra, el poder del Espíritu Santo sobre la palabra. No estoy hablando de ocultar el pecado hay que denunciarlo, el pecado hay que confrontarlo, pero el tema del que hemos hablado es la difamación, la murmuración, la injuria, la calumnia. Es muy fácil, hermanos, caer en este pecado. Yo he caído en ese pecado. Creo que todos hemos incidido en ello. Pero hoy, a la luz de la palabra, entendemos la gravedad de este pecado. Y por eso el énfasis de Santiago es: hermanos, 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 no hablen mal los unos de los otros. El Espíritu Santo nos está diciendo: cuidemos al cuerpo de Cristo, cuidemos el buen nombre, preocupémonos por la reputación, indaguemos a fondo, conozcamos el corazón, conozcamos realmente quién es la persona. No hablemos mal los unos de los otros. Una enseñanza ad hoc, hermanos. La iglesia es preservada por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos el poder de resguardar a la iglesia, pero entonces, ¿por qué el Señor nos manda a cuidarla? Sobre todo a los pastores, porque esto se hace a través del poder del Espíritu Santo. Para esto, ¿quién sería suficiente? Nadie. Es por el poder del Espíritu Santo que, si está presente en nuestros corazones y activo porque hemos avivado nuestras vidas, estamos llenos del Espíritu Santo, entonces seremos una iglesia cohesionada, con una comunión transparente, limpia, saludable, que se edifica mutuamente en la palabra, porque ha parado con la difamación, la injuria, el chisme y la calumnia. Gracias a Dios por esta enseñanza. No sé si el Señor nos está curando en salud o a alguien está hablando directamente, y puede ser que no necesariamente sobre un aspecto particular interno de la iglesia, sino sobre alguna área de tu vida. Pero gracias a Dios por esta enseñanza. No hablemos mal los unos de los otros. Aprendamos a vivir desde ahorita hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias, 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 mi Dios, por tu cuidado y amor, por el cuidado de tu iglesia. Queremos bendecir y exaltar tu nombre a una voz. A una voz poder loarte, bendecirte, exaltarte, reconocerte, glorificarte, porque eres Dios, eres digno, eres digno, único y verdadero, eres total, infinito, mi Dios, el creador de todo. Gracias. Gracias por el cuidado que tienes de nuestras vidas. Gracias por el cuidado que tienes de nuestras familias, por el cuidado que tienes de nuestros trabajos, de nuestras vidas comunitarias. Pero gracias, gracias por el cuidado que tienes de tu iglesia. Porque esta es nuestra casa, donde nos haces morar y habitar sin temor del mal, donde refrescas nuestras almas, donde renuevas nuestras mentes, donde fortaleces nuestros corazones, donde aplomas nuestras vidas, donde nos capacitas para la contienda. Gracias por cuidar nuestra iglesia, mi Dios, tu iglesia, la iglesia del Dios viviente.
Gracias por enseñarnos a resguardar la fama, el buen nombre, la reputación real de nuestros hermanos en la fe. Vivir para amarnos y defendernos, sernos leales unos a otros como resultado de serte leal a ti. Gracias por nuestra iglesia, mi Dios. Gracias por este lugar. Gracias por esta asamblea de santos. Gracias porque ninguno de nosotros somos parias espirituales. Ninguno de nosotros, Señor, estamos aislados. Gracias por tu iglesia, mi Dios. Defenderé el buen nombre, la buena fama, la reputación verdadera y digna de mis hermanos. Y a los pecadores, con espíritu de mansedumbre, ayúdame y enséñame a amarlos y restaurarlos. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén.